En la sala del Tribunal de Barcelona, donde el aire estaba cargado de tensión y los ecos de los susurros de los abogados resonaban, Ana María estaba sentada en un banco de madera dura, apretando las manos con tanta fuerza que sus dedos palidecieron. Su esposo, Carlos, estaba frente a ella, con una sonrisa burlona que cortaba como un cuchillo afilado. Acababa de presentar una demanda de divorcio, y su abogado agitaba un montón de papeles como si fueran un trofeo. Señoría, mi cliente es solo una ama de casa sin un centavo. Carlos exige la mitad de todo lo acumulado durante el matrimonio, incluida la vivienda en Madrid y los ahorros. Pero Carlos no pudo contenerse y soltó una carcajada sonora, despectiva, directamente a la cara de Ana. ¿Tú? ¿Rica? Ja. Ni siquiera sabes cómo luce una cuenta bancaria de verdad, querida. Viviste de mi dinero todos estos años, ¿y ahora quieres un pedazo? Es una comedia. Sus ojos brillaban de satisfacción, y la sala quedó en silencio, esperando la reacción del juez. Ana sintió las lágrimas quemándole los ojos, ardientes e imparables, pero se contuvo. Todavía no. Ella sabía la verdad que había ocultado todos estos años, la verdad sobre su herencia, sobre los millones escondidos en bancos suizos, heredados de su padre, cuyo nombre apenas pronunciaba, incluso en su mente. Todo comenzó hace 10 años, en una acogedora cafetería en la Rambla, donde Ana, entonces una estudiante de una humilde familia de Valencia, conoció a Carlos. Él era encantador, con ojos oscuros y penetrantes y una sonrisa que parecía prometer la felicidad eterna. Te haré la mujer más feliz del mundo, Ana. Construiremos nuestra vida juntos, ladrillo a ladrillo, susurró, besando suavemente su mano mientras los músicos callejeros tocaban flamenco. Ella le creyó sin dudar. Su padre, Juan Pablo, un rico industrial, había fallecido un año antes, dejándole una enorme fortuna, pero Ana decidió ocultarla. Quiero que me amen por quien soy, no por este maldito dinero, pensó entonces, mirando los documentos de su padre llenos de ceros y términos legales. Carlos trabajaba como gerente en una pequeña empresa de logística, y su vida al principio parecía perfecta. Un modesto apartamento en el centro de Barcelona, con vistas a las estrechas calles del barrio gótico, cenas románticas a la luz de velas compradas en el supermercado, sueños de hijos y un futuro juntos. Pero con el tiempo, aparecieron grietas en su idilio, finas como telarañas en una ventana vieja. Carlos empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a volver a casa con un leve aroma a perfume ajeno mezclado con tabaco y alcohol. No es nada, Ana. Estás paranoica, como siempre, gruñía cuando ella preguntaba tímidamente dónde había estado. Luego nació su hija, Sofía, una niña diminuta con los ojos curiosos de su madre y la barbilla obstinada de su padre. Ella es nuestro todo, nuestro pequeño milagro, susurró Ana, sosteniendo a la recién nacida en el hospital, donde las paredes eran blancas y frías, y el ruido de la ciudad se filtraba por la ventana. Carlos asintió, pero su mirada se desvió, distraída, como una nube en el cielo. Los años pasaron, y Ana gastaba su fortuna secreta con cuidado, en la mejor educación para Sofía en una escuela privada con vistas al Mediterráneo, en donaciones anónimas a orfanatos, recordando su propia infancia en la pobreza de Valencia antes de que su padre se enriqueciera con su imperio textil. Carlos, mientras tanto, cambiaba, se volvía más exigente, irritable. ¿Por qué no trabajas, Ana? Soy el único que sostiene a esta familia, gritaba por las noches, dando portazos que hacían temblar los cristales de las ventanas. Ana callaba, preparaba cenas con mariscos frescos del mercado, mecía a Sofía con una canción de cuna que su madre le cantaba. En secreto, invertía en acciones y propiedades por toda Europa, pero todo bajo nombres falsos, a través de un abogado de confianza en Ginebra. Es para un día negro, por si acaso, se decía a sí misma, mirando los números crecer en la pantalla del ordenador en noches silenciosas mientras Carlos dormía. El día negro llegó de repente, como una tormenta de verano sobre Barcelona. Encontró mensajes en el teléfono de Carlos de otra mujer, Isabella, una colega con la que supuestamente solo trabajaba. Te amo, Carlos. ¿Cuándo vas a dejar a esa ratita gris?, decía uno de ellos, acompañado de corazones y besos. Ana lo enfrentó esa misma noche en su sala de estar, donde los papeles pintados con motivos florales, elegidos con tanto cariño, ahora parecían una burla. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Tenemos una hija, Carlos.
Su voz temblaba, las lágrimas corrían por sus mejillas, calientes y saladas. Carlos no mostró arrepentimiento. ¿Eres aburrida, Ana? No has logrado nada en la vida, te quedas en casa como una gallina. Yo merezco algo mejor, pasión verdadera. Se fue, dando un portazo final, y al día siguiente presentó la demanda de divorcio, dejándola en ruinas. Ahora, en el Tribunal de Barcelona, el juez, un hombre mayor con sienes plateadas y mirada severa, llamado Javier Rodríguez, revisaba los papeles en su escritorio, donde los documentos se apilaban como ruinas antiguas. Señora Ana María, ¿tiene algo que añadir a la declaración? Ana se levantó, con las piernas temblando de nervios, pero se enderezó. Señoría, yo, no soy solo una ama de casa. Tengo lo mío. Carlos volvió a reírse, pero el juez alzó la mano, exigiendo silencio. Veamos los informes financieros. Su abogado ha proporcionado documentos adicionales, y son impresionantes. La sala quedó en un silencio tenso. El juez se puso sus gafas de montura fina y comenzó a leer en voz alta, su voz resonando en las paredes. Según estos documentos, el patrimonio neto de la señora Ana María supera los 50 millones de euros. Esto incluye una herencia del difunto Juan Pablo, además de inversiones exitosas en propiedades y valores. Carlos se quedó inmóvil, su rostro palideció como el yeso. ¿Qué? ¿Esto es una broma? Es una falsificación, susurró, pero su voz destilaba pánico. Ana lo miró directamente, y en sus ojos no había triunfo, solo un dolor profundo y corrosivo. Lo oculté de ti, Carlos, porque quería que me amaras por quien soy, no por mi dinero. Pero tú, nunca amaste de verdad. El impacto recorrió la sala como una ola, murmullos, miradas de asombro. Incluso el abogado de Carlos se agitó, balbuceando sobre un posible fraude. Pero el juez negó con la cabeza, su rostro imperturbable. Los documentos han sido verificados y son auténticos. El divorcio se formalizará, pero la división de bienes, señor Carlos, no recibirá ni un euro del patrimonio personal de ella. El contrato prenupcial que ambos firmaron excluye claramente la herencia y los activos personales. Carlos se desplomó en su silla, su risa se transformó en una furia ardiente, su rostro enrojeció. Eres una mentirosa. Me engañaste todos estos años, fingiendo ser pobre. Ana se volvió hacia él, y las lágrimas finalmente se desbordaron, corriendo por sus mejillas. ¿Engañarte? Yo te amé con todo mi corazón, Carlos. Pagué en secreto por nuestra vida, la escuela de Sofía, los viajes, todo, para que te sintieras el hombre de la casa. Y tú nos traicionaste por alguien más. En la parte trasera de la sala, Sofía, sentada con su niñera, una anciana llamada Rosa que la había cuidado desde su nacimiento, comenzó a llorar al escuchar los gritos de sus padres. Ana corrió hacia ella, la abrazó con fuerza, sintiendo como las pequeñas manos de su hija se aferraban a su vestido. «Mami, ¿papá es malo?» «No nos quiere», susurró Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. «No, pequeña, solo, a veces las personas se pierden. Pero tú y yo, siempre estaremos juntas». Tras el juicio, Ana salió a la calle, donde el sol de Barcelona cegaba los ojos, reflejándose en las paredes blancas de los edificios y las baldosas del suelo. El aire estaba impregnado del aroma de pan recién horneado de una panadería cercana y la brisa salada del mar. Sentía alivio mezclado con un vacío devastador en su interior. Carlos se fue, murmurando amenazas: «Esto no termina aquí, Ana. Encontraré la manera de tomar lo que me corresponde». Pero ella no tenía miedo, o al menos intentaba no tenerlo. Con el dinero llegó la libertad, pero también la soledad, que la envolvió como la sombra de la Sagrada Familia. Regresó a su hogar, una mansión espaciosa pero ahora vacía en la colina de Montjuïc, con vistas al brillante Mediterráneo, que había comprado en secreto años atrás, haciéndola pasar por una buena oferta. Las olas rompían contra las rocas abajo, resonando como un eco en su corazón. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguir adelante?, pensó, de pie en el balcón, donde el viento le revolvía el cabello. Sofía jugaba en el jardín, recogiendo bugambillas vibrantes que florecían como recuerdos de días mejores. Ana se sentó a su lado en la hierba, sintiendo como las lágrimas volvían a brotar. «Mami, ¿por qué lloras?» «Es por papá», preguntó su hija, abrazándola con sus bracitos.
Porque a veces el dolor nos hace más fuertes, pequeña. Pero las lágrimas están bien, limpian el alma. Pasaron las semanas, y Ana comenzó a construir una nueva vida, paso a paso. Contrató a un abogado, Miguel, un especialista joven pero experimentado con una oficina en el centro de Barcelona, cerca de la Plaza Cataluña, donde multitudes de turistas se movían como hormigas. Señora, su herencia es un laberinto. Cuentas offshore, deudas antiguas de su padre. Hay cosas poco claras. Su padre tenía socios que podrían aparecer y reclamar una parte, dijo Miguel, desplegando documentos en una mesa de cristal iluminada por la suave luz de una lámpara. Ana asintió, sintiendo una punzada de miedo en el pecho, como una aguja. Sabía que no sería fácil. Pero por Sofía, lo resolveré. Por las noches, paseaba con su hija por las animadas calles, donde artistas callejeros dibujaban retratos de transeúntes y el aroma de paella y tapas flotaba en el aire, tentador y reconfortante. Cuéntame sobre el abuelo, mami. ¿Era como un mago?, preguntaba Sofía, tomándola de la mano. Ana sonreía, con un nudo en la garganta. Era fuerte, como tú, pequeña. Construyó un imperio de la nada, fábricas, casas, todo. Pero siempre decía que lo más importante era la familia. Los recuerdos quemaban. Su padre murió solo en su villa en Marbella, tras perder a su esposa, la madre de Ana, en un terrible accidente automovilístico en las curvas de la Costa del Sol. No repitas mis errores, hija. El dinero es una herramienta, no un fin. Y nunca ocultes la verdad a quienes amas, le susurró antes de morir, apretando su mano con la suya debilitada. Ana asintió entonces, pero no lo escuchó, y ahora pagaba el precio. Una noche, mientras la lluvia tamborileaba sobre los tejados de Barcelona, convirtiendo las calles en espejos, sonó el timbre. Ana abrió la puerta y vio a un desconocido, un hombre de unos 50 años, con el cabello canoso peinado hacia atrás y ojos sorprendentemente similares a los suyos, con el mismo verde profundo. ¿Ana María? Soy tu hermano, Rafael. Hermano biológico, del primer matrimonio de nuestro padre. Ella se quedó helada en el umbral, mientras el viento arrastraba gotas de lluvia al interior. Su padre nunca mencionó a un hijo de su pasado. ¿Cómo? ¿Por qué ahora, después de tantos años?, susurró, con la voz temblorosa. Rafael entró, sacudiéndose el agua del abrigo. Su ropa era sencilla, jeans y una camisa, pero su mirada era firme como una roca. Supe de tu divorcio por los periódicos. Tu nombre apareció en las noticias sobre la millonaria secreta. Nuestro padre no me dejó nada, me fui de casa joven, peleé con él. Pero no estoy aquí por dinero. Quiero conocerte, hermana. Saber quién eres. Se sentaron en la sala, donde la chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes decoradas con fotos familiares, Ana con Carlos en tiempos mejores, Sofía en su primer cumpleaños. Sofía asomó desde su habitación, curiosa, con una muñeca en la mano. Mami, ¿quién es este señor? ¿Es bueno? Ana dudó un instante, pero asintió, sí, y pequeña. Es familia. Invítalo a cenar. La conversación fluyó como un río tras la lluvia. Rafael contó sobre su vida en Sevilla, donde trabajaba como mecánico en un pequeño taller, reparando autos viejos bajo el sol abrasador de Andalucía, sobre los años perdidos en soledad tras la muerte de su esposa por una enfermedad. Estuve enfadado con nuestro padre toda mi vida, pero ahora veo que no solo lo perdí a él, sino también a una hermana. Eres parte de mí, Ana. Ella lloró, abrazándolo con fuerza, sintiendo un calor que le faltaba desde hacía mucho. Pensé que estaba sola en este mundo. Después de mamá, de papá. Y ahora estás aquí. Fue una bondad inesperada, como un rayo de sol entre nubes, un hermano que apareció de la nada para llenar un vacío. Pero la vida no se volvió más fácil por ello. Carlos no desapareció de su mundo. Llamaba por las noches, su voz llena de veneno. Le contaré a Sofía toda la verdad sobre ti, Ana. Eres una mentirosa, una serpiente oculta. Ana bloqueaba número tras número, pero el miedo la carcomía por dentro, como un gusano en una manzana. Un conflicto interno la desgarraba. Una parte de ella quería perdonarlo por el bien de su hija, darle una segunda oportunidad, pero la rabia hervía, recordándole su traición.
¿Por qué oculté todo? Tal vez si hubiera hablado antes, él habría cambiado, o se habría ido antes, pensaba en noches de insomnio, mirando el techo donde las sombras de los faroles bailaban como fantasmas. Para lidiar con esto, Ana comenzó a hacer voluntariado en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, en un viejo edificio en las afueras de Barcelona, donde las paredes estaban desgastadas pero llenas de calor. Allí conoció a María, una joven madre con moretones en el rostro, escondidos bajo capas de maquillaje, y ojos llenos de desesperación. Mi esposo me golpeaba durante años, pero me fui por mi hijo. Ahora temo que nos encuentre, confesó María mientras tomaban té en la cocina común, donde olía a pan fresco y café. Ana escuchaba, asintiendo, y ayudó en secreto, contrató un abogado, pagó un traslado a Granada, donde María abrió una pequeña panadería. Eres un ángel, Ana. Sin ti, me habría roto, dijo María, abrazándola al despedirse, con lágrimas brillando en sus ojos. Ana sintió un calor en el pecho, eso era lo que le faltaba, ayudar a otros sin esperar nada a cambio, ver cómo la vida de alguien cambiaba para mejor. Su voluntariado se expandió, convirtiéndose en un refugio para Ana. Pasaba horas en el albergue, organizando actividades para las mujeres, talleres de educación financiera, donde enseñaba a manejar presupuestos basándose en su experiencia secreta con inversiones, sesiones creativas, donde pintaban o moldeaban arcilla, expresando su dolor a través del arte. Un día, durante una de esas sesiones, se acercó una nueva residente, Laura, con el cabello largo y negro, enredado por el estrés, y una cicatriz en la mejilla. Escapé de mi esposo en Madrid. Controlaba cada céntimo, me golpeaba por cualquier cosa. ¿Cómo lo superaste, Ana? Preguntó en voz baja mientras moldeaban figuras de arcilla bajo el sonido de la lluvia afuera. Ana suspiró, sus dedos temblaban sobre la masa húmeda. Yo, también oculté mucho. Pero entendí que la fuerza está en la verdad y en el apoyo. No estamos solas. Hablaron durante horas, y Laura se abrió. Contó sobre su sueño de abrir un salón de belleza, sobre su hijo que la esperaba en un refugio infantil. Ana ayudó también a ella, invirtiendo anónimamente en su emprendimiento, contratando a un mentor. Gracias, susurró Laura una semana después, me devolviste la esperanza. Esos momentos sanaban a Ana, las lágrimas de alivio en los rostros de otras mujeres reflejaban su propio dolor, transformándolo en fortaleza. El clímax llegó de improviso, como una ola gigante. Un día soleado, cuando Barcelona brillaba bajo una luz dorada, Ana recibió una carta del tribunal. Carlos había apelado, exigiendo la custodia completa de Sofía. Alega que eres emocionalmente inestable por todos esos secretos con el dinero, explicó Miguel por teléfono, con voz preocupada. Ana rompió a llorar en la oficina del abogado, las lágrimas caían sobre la mesa pulida, dejando manchas húmedas. No la ama de verdad. Solo quiere el dinero para chantajearme. Miguel puso una mano en su hombro, tranquilizándola. Lo resolveremos, Ana. Pero necesitas apoyo, familia, amigos. Rafael, al enterarse, tomó el primer tren desde Sevilla, con el rostro serio pero decidido. Hermana, estoy contigo hasta el final. Hablaré con ese canalla yo mismo. Se reunieron en una pequeña cafetería en la playa de Barceloneta, donde las olas susurraban secretos y el olor a pescado frito se mezclaba con el aire salado. Carlos estaba sentado en una mesa, nervioso, jugueteando con una servilleta, con Isabella a su lado, su mano en su rodilla. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó agresivamente. Rafael, con una fuerza tranquila pero implacable, respondió, deja en paz a Ana y a Sofía. Ella es la mejor madre que una niña podría desear. Si las tocas, me meteré, y no será de buena manera. Carlos retrocedió, sus ojos echaban chispas, pero asintió, está bien, pero esto no termina aquí. Ana, observando desde lejos, desde una mesa bajo la sombra de una palmera, sintió una ola de alivio. Su hermano se había convertido en su escudo, un apoyo inesperado en la tormenta. La justicia se restableció en la siguiente audiencia, en la misma sala donde todo comenzó. El juez Javier escuchó a los testigos, la maestra de Sofía, que habló de cómo Ana siempre asistía a las clases y ayudaba con las tareas, los vecinos, que la describieron como una madre dedicada, incluso Rosa, la niñera, testificó, la señora Ana es el corazón de esa casa.
Carlos perdió la apelación, pero dejó la puerta abierta para futuros reclamos. Ana salió del tribunal con Sofía en brazos, Rafael caminando a su lado, sosteniéndola del codo. «Ahora somos familia, de verdad», dijo él en voz baja. Ella asintió, con lágrimas de alegría mezcladas con restos de dolor. Pero las dudas no desaparecieron, los documentos de su padre estaban llenos de lagunas. Rafael mencionó a un antiguo socio, Antonio García, que podría aparecer en cualquier momento reclamando una parte de la empresa en Málaga. Y Carlos podría volver con nuevas intrigas. Esa noche, en el balcón de la mansión, mirando el mar donde el sol se ponía en un resplandor naranja, Ana abrazó a su hija con más fuerza. «Mami, ¿seremos felices para siempre?», preguntó Sofía, con su vocecita llena de esperanza infantil. Ana sonrió: «Sí, pequeña. Ya estamos en camino». Pero el aire estaba cargado de incertidumbre, como una niebla ligera sobre la ciudad, insinuando que la historia estaba lejos de terminar. Rafael se quedó una semana, ayudando a Ana a desenredar el laberinto de documentos. Se sentaban en la biblioteca, rodeados de pilas de papeles amarillentos, iluminados por una lámpara con pantalla en forma de concha marina, un regalo de su padre en su cumpleaños. «Mira aquí, Ana. Se menciona una empresa en Málaga que nuestro padre fundó con un tal Antonio García. Ese tipo podría aparecer y complicar las cosas, tenía viejas disputas», dijo Rafael, frunciendo el ceño y frotándose las sienes. Ana suspiró profundamente, sintiendo el peso del pasado sobre sus hombros. Ni siquiera sabía de esto. Papá siempre guardaba secretos como si fueran tesoros. Sus conversaciones pasaban de los negocios a lo personal. Rafael compartió historias de su juventud. Cómo se fue de casa a los 17, trabajando en obras en Andalucía, sobre su hija, Inés, que perdió en un accidente hace 5 años, una niña con rizos como los de Sofía. «El dolor nunca se va, hermana. Pero aprendes a vivir con él, como con una sombra». Inés hubiera querido que fuera feliz. Ana se abrió a su vez, confesando sus temores: «Temo que Sofía crezca sin padre, con un vacío en el corazón. Y que mi dinero solo atraiga a personas codiciosas». Él la abrazó como hermano: «Ella nos tiene a nosotros, tú, yo, tal vez otros parientes que encontremos. La familia no es solo sangre, es una elección». Mientras tanto, en el refugio, María prosperaba, su panadería en Granada se volvió popular, con bollos y pasteles aromáticos que atraían a los locales. «Gracias a ti estoy de pie, Ana. Ven a visitarnos, te mostraré cómo tu ayuda lo cambió todo», escribió en una carta decorada con un dibujo de su hijo. Ana sonrió, sintiendo un impulso de inspiración, y decidió ampliar su ayuda. Creó un pequeño fondo para el refugio, invirtiendo en la renovación del edificio, comprando muebles, organizando cursos. «No por la gloria, sino por ellas, por las que luchan como yo lo hice», pensó mientras firmaba cheques en una oficina silenciosa. Pero las noticias de su riqueza se filtraron a la prensa, los reporteros llamaban, preguntando sobre la millonaria secreta de Barcelona, los fotógrafos acechaban frente a su casa. Ana los ignoraba, pero por dentro crecía la duda: ¿y si esto atrae no solo a periodistas? ¿Y si el padre biológico de Sofía? No, Carlos es su padre, pero papá mencionó viejos pecados. ¿Y si Rafael no es la única sorpresa? Una noche tormentosa trajo nuevas pruebas. Una tormenta estalló sobre Barcelona, los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando la habitación con destellos. Sofía corrió a la cama de Ana, temblando de miedo: «Mami, el trueno es como un dragón». «Tengo miedo». Ana la abrazó, cantando una antigua nana en español que había aprendido de su madre: «No temas, mi amor. La tormenta pasa, y sale el sol». Por la mañana, llegó un mensaje de Carlos: «He cambiado de opinión sobre la custodia. Hablemos de Sofía, de buena manera». Ana sintió una chispa de rabia: «No cambiará, es una trampa». Respondió secamente: «Solo a través del abogado, y punto». Pero su corazón dolía, por su hija, por el amor perdido, por lo que pudo haber sido. Rafael regresó a Sevilla, prometiendo volver al primer llamado: «Si algo pasa, llámame, volaré». Ana se quedó en el umbral, despidiéndose mientras su auto desaparecía en la esquina. En el jardín, las rosas que había plantado con Carlos en los primeros años del matrimonio florecían, sus espinas recordando el dolor.
La vida sigue, a pesar de todo, susurró, arrancando una flor. Fue a una reunión con Miguel, los documentos están casi listos, pero Antonio García está buscando contacto. Está en Madrid, y corren rumores de que está furioso con tu padre. Ana asintió, sintiendo una nueva amenaza como una sombra sobre su cabeza. Esa noche, paseando por la playa con Sofía, se encontró por casualidad con una vieja amiga de Valencia, Elena, con quien estudió en la universidad. Elena, con el cabello corto y una sonrisa brillante, la abrazó. Ana. Te ves más fuerte que nunca. Cuéntame, ¿cómo estás? Se sentaron en una cafetería junto al mar, pidieron café y churros, y hablaron de la vida. Del dolor del divorcio, de los hijos, de los sueños. Me inspiras, Ana. Tras tu historia, finalmente dejé a mi esposo tóxico, confesó Elena. Ana sintió un destello de esperanza, amigos, familia, una nueva versión de sí misma, llena de fuerza. Pero la historia no terminó en esa nota. Cuando Ana regresó a casa esa noche, encontró una carta sin sello en la mesa, con una letra irregular. Sé de la herencia y de tus secretos. Debemos vernos urgentemente. Antonio García. La puerta estaba ligeramente entreabierta, el viento movía las cortinas de la sala, y Sofía dormía arriba, sin sospechar nada. Ana apretó la carta en su puño, su corazón latía como un tambor. ¿Alguien la vigilaba? ¿Carlos estaba aliado con este Antonio? ¿O el pasado de su padre la alcanzaba como una marea? Se sentó junto a la ventana, mirando la luna que iluminaba el mar con un brillo plateado, y susurró: lo superaré. Por Sofía, por nosotras. Pero las preguntas se multiplicaban en su mente, flotando en el aire como notas inconclusas de una sinfonía, invitando a que la historia continuara.